Bien, a continuación daremos una explicación acerca de los amplificadores de potencia clase A y clase B, trabajo que ha sido realizado por Guido Poma y Diego Salas, estudiantes de la Universidad Nacional de Loja. Bien, empezando con el amplificador clase A, podemos decir que en este tipo la señal de salida varía durante los 360 grados completos del ciclo. Su beta es usualmente menor a 100 y utiliza transistores de potencia capaces de manejar potencia o corrientes grandes, aunque no proporcionan una gran ganancia de voltaje. En el caso del amplificador clase A alimentado en serie, tiene una ganancia de alrededor del 25%. Su gráfico es el que podemos ver aquí, con una resistencia en serie al colector del transistor de potencia y su recta de carga, en donde podemos ver el punto Q o punto de operación. En cuanto a la operación en AC, podemos decir que tenemos una señal de entrada sinusoidal, una onda completa, y a la salida vamos a tener una señal de onda completa tanto para la corriente como para el voltaje. Todo esto depende del punto de operación o el punto Q. Mientras mayor sea la señal de entrada, variará de manera proporcional tanto la corriente como el voltaje. En cuanto a las consideraciones de potencia, podemos decir que la potencia o eficiencia total será igual a la potencia de entrada en AC sobre la potencia de salida en corriente directa multiplicado por 100. Podemos establecer también relaciones de potencia tanto para señales RMS como para señales pico. El transformador clase A acoplado por el amplificador clase A acoplado por transformador se caracteriza por tener un transformador en el colector de nuestro amplificador. Existen relaciones tanto para el voltaje como para la corriente. En el caso del voltaje, las relaciones de voltaje serán directamente proporcional a la relación de vueltas del transformador. En cambio, la relación de corriente será inversamente proporcional a la relación de vueltas del transformador. En cuanto a la recta de carga de corriente directa, podemos decir que en un transformador siempre su resistencia interna es muy baja o tiende a cero, por lo tanto su punto o su recta de carga será totalmente vertical. En cuanto a la excursión o señal de potencia, para este tipo con transformador, amplificador acoplado con transformador, podemos hacer una relación tanto de voltajes colector emisor máximo y de corrientes de colector máximo y mínimo para establecer una relación de potencia que nos permitirá saber su eficiencia. Bien, continuando con la explicación del amplificador clase A, podemos observar, esta es una simulación realizada del circuito. A la entrada tenemos un generador de señal de onda sinusoidal. A la salida podemos observar que tenemos una potencia que es bastante elevada en relación a la corriente que tenemos aquí. Tenemos una corriente bastante elevada, por lo tanto podemos sacar como conclusión que este circuito es bastante ineficiente, debido a que su eficiencia está en alrededor del 25%. Podemos ver aquí la relación entre la señal de entrada y la señal que tenemos a la salida. La señal de color rojo es la que tenemos a la entrada y la señal de color azul es la que tenemos a la salida. Esto en cuanto al amplificador clase A. Continuando con la explicación de los tipos de amplificadores, vamos a ver lo que es un clase B. Un clase B es un circuito que proporciona a la salida una señal de 180 grados por cada transistor, en el cual vamos a tener un transistor manejando cada semiciclo de la señal, por ejemplo un semiciclo positivo y el semiciclo negativo. Como podemos observar, de 0 a pi maneja el transistor Q1, en este caso lo vamos a llamar, y de pi a 2pi lo maneja para el semiciclo negativo el Q2.
se polariza en el extremo de la zona de respuesta lineal la capacidad de responder a señales de determinada polaridad. No hay disposición de potencia con voltaje de entrada igual a 0. Esto se debe al cruce por cero que tienen cada transistor. Cuando tenemos un voltaje de entrada igual a 0, ninguno de los dos conduce. Necesita una etapa complementaria para dar una salida bipolar. En este caso, 2 transistores a la salida. Aquí podemos observar la señal en todo el semiciclo, una señal sinusoidal. Observamos que de 0 a pi conduce Q1, el elemento activo 1, y de pi a 2pi, el elemento activo 2. Aquí tenemos un circuito básico de lo que es un amplificador clase B. Como podemos observar, Q1 conduce en el semiciclo positivo de la señal y Q2 en el semiciclo negativo. Entonces aquí podemos observar la señal de salida en la resistencia de carga, y observamos aquí el cruce por cero, debido a que cada semiconductor necesita un voltaje de 0.7 voltios para entrar a conducir. Aquí podemos observar si el voltaje de entrada es mayor a 0, Q1 se enciende y Q2 está apagado, y si el voltaje de entrada es menor a 0, Q1 está apagado y Q2 se enciende. Aquí tenemos una gráfica más detallada de lo que es distorsión de cruce por cero. Como podemos observar, para que un transistor entre a conducir necesitamos romper la barrera de los 0.7 voltios para que este entre a funcionar, y asimismo para que el otro entre a conducir tiene que superar una barrera de los 0.7 voltios positivos, a diferencia del anterior que era los 0.7 voltios negativos. La desventaja es la distorsión de cruce por cero en este tipo de amplificadores, puesto que esto genera una impresión de bastante distorsión a la salida, y no se aplica para señales bajas. La potencia en la carga va a ser igual al voltaje por la intensidad, donde la intensidad al cuadrado por la resistencia dividido para 2, donde la intensidad al cuadrado por resistencia de carga se divide para 2, lo que nos va a dar igual a un voltaje al cuadrado dividido para 2 por la resistencia de carga. La eficiencia del amplificador es igual a la potencia en la carga dividido para la potencia de la corriente continua que nos proporciona la fuente por 100. A continuación veremos una simulación de lo que es un amplificador en clase B. Aquí podemos observar la distorsión de cruce por cero. En el semiciclo de la onda vemos que también se desfasa la señal de salida con respecto a la señal de entrada. Vemos que la señal de salida es la señal azul y la señal de entrada la señal roja. Aquí vemos que tiene que romper una barrera de 0.7 voltios para entrar a conducir cada transistor, y esto es lo que denominamos cruce por cero. Una posible solución para este tipo de circuitos es la configuración en clase AB, en la cual en la etapa de entrada vamos a tener un amplificador en par diferencial en clase A que amplifica voltaje. Aquí tenemos los que amplifican corriente, y a la salida los conocidos MJ3055 o 2N3055. Aquí podemos observar que el consumo de corriente es menor al de un clase A. La potencia de salida es sería el 60% de la potencia de entrada, y vamos a observar la señal de salida, que no tenemos la distorsión de cruce por cero, a diferencia del otro amplificador del clase B. Y eso es todo, espero hayan entendido.